Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición de Dios para escuchar el comentario de su palabra basado en el pasaje que acabamos de leer del Evangelio de Mateo, capítulo 18. Vamos a orar. Dios y Padre, una vez más, queremos rogar tu bendición, reconociendo, Señor, tu poder, reconociendo tu soberanía, reconociendo que de nosotros, Señor, no podemos hacer nada si no es por ti. Danos de tu palabra, permite, Señor, abrir nuestro sentido, nuestro entendimiento, que nada nos perturbe. Señor, no es el hombre quien habla, que tu espíritu hable a nuestro espíritu y que nos fortalezca, nos enseñe, nos guíe y nos muestre tu voluntad. Padre bendito, gracias por darnos este tiempo maravilloso de poder inquirir en tu palabra santa. Danos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, gracias. En la narración que hace el evangelista Mateo respecto a una discusión que habían tenido los apóstoles, una supuesta duda de quién sería el mayor en el reino de los cielos, este pasaje de Mateo 18 nos enseña algunas cosas. Primero, el tierno cuidado que nuestro Padre Celestial tiene acerca de los niños. ¿Le interesan los niños a Dios? Sí. Segundo, en ese interés que tiene Dios por los niños, el Señor se preocupa porque no les ocurra ningún daño. Que no suceda algo que pueda perjudicar a los pequeños, y a la vez también nos dirá o nos enseñará cómo es el corazón de un niño. El pasaje es conocido, ustedes ya lo han visto, yo creo que en muchas ocasiones. La versión que nos da Marcos, el otro evangelista, en Marcos 9:33 nos dice el lugar en donde ocurren estas cosas. Los apóstoles venían discutiendo en el camino, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Tienen esa duda, esa inquietud, y le preguntan al maestro, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Marcos 9:33 dice, y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, ocurrió en una casa en Capernaum. Ahora el Señor les pregunta, esta es la versión de Marcos, le pregunta a ellos, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Versículo 34 dice, mas ellos callaron porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Dicen los comentaristas, escuchen esto, que la discusión entre ellos surgió a raíz de lo que dice Mateo 16:18. Ustedes recordarán ese pasaje cuando Jesús, reunido con los apóstoles, les dice, ¿quién dicen las personas que soy? Y hubo varias respuestas. Cuando Jesús pregunta, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Recuerdan la respuesta de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le contesta, bienaventurado Pedro, mira, esto que tú acabas de decir no es de ti, te lo reveló mi Padre. Y Mateo 16:18 dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando los demás apóstoles escucharon esto, dijeron, hombre, ¿acaso es Pedro? Acaba de señalar el Señor a Pedro como el mayor en su reino por estas palabras. Eso es lo que dicen los comentaristas, que de allí surge la discusión. ¿Quién va a ser el mayor? Es Pedro, por lo que le acaba de decir el Señor. Ellos tienen esa inquietud, y de ahí surgió la discusión de quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Ellos están pensando en el reino del que Jesús les había hablado y que en poco tiempo se iba a establecer.
¿Recuerdan lo que dice Hechos capítulo 1? Cuando el Señor, antes de ascender, los apóstoles todavía se atrevieron a preguntarle, ya resucitado, le dicen, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Vean cómo ellos no se quitan de la mente el establecimiento del reino. Le preguntan a Jesús resucitado, a punto de ascender a los cielos, ¿vas a restituir el reino a Israel en este tiempo? No se quitaban de la mente esta calorada discusión. ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? No, ellos todavía la tenían en mente. ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Ellos están pensando en una gloria, en una dignidad dentro de ese reino, aun cuando Cristo, cuando venían en el camino y estando en Galilea, les había hablado de su padecimiento. Mateo 17, 22, 23 dice, y estando ellos en Galilea, antes de que llegaran a Capernaum, esto sucedió antes, estoy dando el contexto, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Otro evangelio dice que ellos no entendían esto porque estaba velado a sus ojos. Jesús les habla de sufrimiento, de padecimiento. Ellos están pensando en gloria, en una dignidad. ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Ellos no pensaban en una mayor santidad, ellos no pensaban en humildad, ellos no pensaban en una mayor prudencia. Ellos tienen una sola cosa en su mente. ¿Quién va a ocupar ese lugar de mayor dignidad en el reino de los cielos? ¿Quién va a ser el más grande dentro del reino que va a establecer el Señor? Eso es lo que ellos piensan. Y derivado de esto, Jesús va a enseñar lo que enseñó allí en Mateo capítulo 18. Y es lo que vamos a abordar. Primer punto, el cuidado de Dios que tiene por los niños lo podemos ver en este pasaje por el llamado que Jesús hace a los niños y el lugar que Cristo les otorga, que Cristo les confiere a esos pequeños. Tomen su Biblia y lean por favor el versículo 2. Yo en esta ocasión quiero que lo vean, y están los niños presentes, para sacar de este texto dos cosas: el llamado de Dios para los niños y el lugar que Cristo les otorga o les confiere a esos niños. Está en este versículo número 2. Lean por favor versículo número 2 de Mateo 18. Muy bien, a ver. Estamos en Mateo 18, dice, llamando Jesús a un niño. Ahí está el llamado. Quiero entrar en materia al respecto de esto, porque yo sé que a veces diferimos mucho en algunos pensamientos de que si los niños pueden ser llamados, si los niños incluso creen, ¿no? No nos vamos a meter en el asunto del bautismo, de que si los niños, porque de verdad diferimos tantas cosas. No, yo solamente me quiero enfocar con la ayuda de Dios y quiero compartir con ustedes que en este momento Cristo está haciendo un llamado a los niños. O sea, no lo tomó y lo trajo así, sino vio a un niño que estaba allí y le dijo, ven. En el momento en el que lo llama, el niño acude a Jesús. ¿Sí? El hecho de que el niño vino cuando Jesús lo llamó nos dice algunas cosas. Entre ellas el interés que Cristo tiene por los niños y esa consideración hacia ellos. Leí esto. Escúchenlo, por favor. Dice, lo leo literalmente como yo lo encontré en un comentario. Dice que los niños en la cultura judía eran considerados más como propiedad que como individuos. Recalco, es un comentario que yo leí. Los niños en la cultura de los judíos eran considerados más como una propiedad que como individuos. Un niño era una persona sin mucha importancia, sujeto a la autoridad de sus mayores.
no siendo tomados en serio, excepto como una responsabilidad para cuidar y no como alguien a quien admirar. Si esto fuera así, o esto se creía o se practicaba en aquel tiempo, vean la trascendencia que tiene entonces el versículo 2, de que Jesús ve a un niño y le dice, ven. Y que el niño acuda. Miren, esto decía yo, tiene algo que enseñarnos. Jesús llama, el niño acude. ¿Puede un niño acudir al llamamiento de Dios? Yo creo que no se necesita mucha teología para ver que un niño está capacitado, un niño en su alma siente quién le llama. Hoy nosotros les decimos a los niños, si te llama un extraño, si te habla, ¿qué les decimos? No vayas. Ese niño probablemente no sabía quién era Jesús, pero le dice, pequeño bien, su alma. Por eso dije, allí está el llamado. ¿Puede un niño acudir al llamado de Dios? Sí. ¿Puede un niño tomar una decisión a favor de Cristo? Hacer una decisión personal y decir, yo sé quién me está llamando, lo siente. Niños reciben el llamado de Dios y acuden a Cristo y Cristo les otorga un lugar. Decía yo, si esto fuera así, entonces lo que Jesús hace delante de los discípulos toma mucha importancia y mucho significado, porque Jesús los llama, ellos oyen su voz, y recuerden lo que dice el Señor Jesús en en el Evangelio de Juan capítulo 10, donde habla de las ovejas. Dice, yo hablo y mis ovejas. ¿Un niño puede identificar cuando Dios le está llamando? Derivado de este pasaje, sí. Oye la voz, identifica la voz. Jesús dijo, solamente mis ovejas oyen mi voz y acuden. Si les habla un extraño, ¿qué sucede? San Juan 10 dice, no van porque es la voz de un extraño. Pero Jesús le dijo a este niño, ven, y el niño acudió. ¿Sí? Pueden acudir a Cristo. Los discípulos, cuando están entonces en esta discusión de quién va a ser el mayor en el reino de los cielos, están pensando en una asignación. Y Cristo les va a responder a través de esto que Él está haciendo. Pequeño, ven, los llama. ¿Y dónde lo puso? En medio de ellos, ¿ok? Jesús, quienes asigna, les está asignando un lugar a estos pequeños. La asignación de Cristo para los niños fue ponerlo en medio de ellos. Los niños tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. Estamos hablando del cuidado, del amor de Dios por esos pequeños. Tienen un cuidado muy especial, estos pequeños tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. Si la sociedad de los judíos en aquel tiempo, conforme al comentario que les compartí y que leí, no tenían esa aceptación, ese lugar, esa dignidad, aquí Cristo se las está otorgando al ponerlos en medio de ellos, ¿sí? Cristo dijo que de los niños es el reino de los cielos. Vean el lugar que tienen los niños, la asignación de Cristo. Cuando los apóstoles entonces están preguntando, discutiendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En esto que está haciendo Cristo les está respondiendo. Les está enseñando que de estos niños es el reino de los cielos. Está mostrándoles que lo que ellos practicaban, si esto es conforme a este comentario, de no considerar a los niños, sino solamente como una responsabilidad, como una propiedad y no como un individuo, esto está haciendo Jesús para resaltar la vida de esos pequeñitos y decir, son individuos y le interesan tanto a Dios que tienen un lugar en el reino de los cielos y de ellos es el reino de los cielos. Esto es lo que está haciendo el Señor Jesús con estos pequeños. Allí está su llamado, allí está la asignación o el lugar que Dios les da. Porque tienen un lugar en el corazón de Dios nuestros pequeños, ¿sí? Ahora, después les habla de la condición de ellos y de esa dignidad. Versículo número 3. Versículo número 3 del pasaje de Mateo 18. Lean conmigo, por favor, dice. Y dijo,
De cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Allí está hablando de la condición de los niños. Está hablando de la naturaleza de los niños. Y aunque no dice cómo son los niños, porque no se describe cómo son, les está diciendo, si ustedes no se vuelven como niños, no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es un niño? ¿Sí? ¿Cómo es un niño? Esa sería nuestra pregunta. Y aquí Jesús les habla de la naturaleza de estos pequeños, enseñándonos a nosotros algo importante. Fíjense bien. Cuando lo puso en medio y les dice, si ustedes no se vuelven como este niño, les está invitando a mirar a los niños como embajadores de Cristo, porque cada vez que nosotros miramos a un niño, podemos contemplar algo de Cristo en ellos. Cuando tú ves a un niño, ojalá esto cambie nuestra visión de cómo vemos a un niño. Porque Jesús les habla, aquí les habla implícitamente de la naturaleza de ellos. Dice, si tú no te vuelves como este niño. A ver, pues, ¿qué tiene este niño? Cuando tú ves a un niño, ves la humildad de Cristo. No sé si lo habías pensado así. Cada vez que tú ves a un niño en su inocencia, estás viendo literalmente la inocencia de Cristo. Ellos se parecen más a Cristo que los adultos. Cada que tú ves la inocencia de un niño, aquí no les dijo cómo era un niño, pero les dijo, si no se vuelven ustedes como niño, a ver, pues ¿cuál es la naturaleza de un niño? Sí les habló de un solo aspecto, de su humildad. Si no fuereis humildes como este niño. ¿Has visto tú cuán humilde es un niño? ¿Has visto tú cuán sencillo es un pequeño? ¿Has visto tú cuán puro, cuán inocente es un niño? Ese es el aspecto que nos refleja o que nosotros deberíamos de mirar de Cristo en la vida de esos pequeños. ¿Sí? Ellos son más parecidos a Cristo que nosotros los adultos, precisamente en este sentido de la humildad que ellos tienen. Y por esa humildad que tienen esos niños, tienen mayor dignidad que nosotros los adultos. Versículo número 4. A ver, vemos ahora versículo número 4 que dice, lean conmigo, así que cualquiera que se humillare como este niño, y ahí está la respuesta que esperaban los discípulos. ¿Qué tienen que hacer para tener esa dignidad? Humillarse como niños. Y les da una ecuación sencilla al Señor Jesús. ¿Quieres dignidad? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que tener humildad. Y esa fue la lección. Así muy simple. Ve este niño en su humildad y ve cuál es su dignidad. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y decía yo, la ecuación es sencilla. Humildad, dignidad. Filipenses 2, 8 y 9 habla de Cristo. Por eso dije, vean cómo un niño en su humildad se parece tanto a Cristo. Porque Filipenses 2:8 dice que Jesús, hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. A ver, está súper claro. Humildad va a traer obediencia y la obediencia va a traer ensalzamiento o dignidad. Y eso es lo que les dijo. Ustedes preguntan, discuten, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El que sea más humilde. La humildad va a traer obediencia y la obediencia les va a traer dignidad. ¿Quieren ser realmente el mayor en el reino de los cielos?
Eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tiene, de verdad, hay de aquel o de aquellos que nos mostremos soberbios, arrogantes, prepotentes, creyendo o pensando que esto nos hace grandes o importantes. Vean cómo pensamos los hombres, ¿no? Si yo me muestro soberbio, prepotente, autoritativo, pensando que eso me hace grande, que eso me hace importante, es todo lo contrario a lo que Jesús les enseñó. Y claramente Cristo les había dicho, a ver, en el reino de los cielos las cosas no funcionan así. Quien quiera ser el mayor en el reino, sea vuestro siervo. ¿De verdad te interesa? Eso es lo que está haciendo el Señor. Y bueno, en la vida de Cristo está mostrado en su humillación, en su obediencia y en su ensalzamiento. Dios lo ensalzó a lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el camino. Y por eso puso al niño allí en medio de ellos. Y también les dice qué es lo que a lo que a nosotros nos corresponde hacer y lo que no podemos hacer con los niños. Versículo 5. Versículo número 5 del mismo pasaje dice, leen conmigo, y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí recibe. A ver, recibir a un niño, con lo que yo les acabo de comentar, que ellos son embajadores de Cristo, que si nosotros viéramos ese rasgo de Cristo en la vida de los niños, aprenderíamos muchas cosas. Recibir a los niños es la aceptación de ellos como individuos, como personas. No tienen menos valor que tú y que yo. No tienen menos valor. El mismo valor. ¿Sí? No por ser grandes, y no me refiero específicamente al tamaño, sabios o poderosos, sino porque vienen en el nombre de Cristo o como embajadores en el nombre de Cristo, como representantes de Él porque le pertenecen. Mateo 19, 13, 14 y 15 dicen que el pasaje también es conocido. Cuando le presentaron unos niños para que Él pusiese las manos sobre ellos y orase por ellos, dice que los discípulos le riñeron. Esto me hizo pensar en el comentario, porque de entrada ese comentario de que los judíos no consideraban a los niños más que como una propiedad y no como individuos, bajo la luz de este texto, Mateo 19, versículos 13, 14 y 15, que los mismos discípulos cuando traían a los niños para que Él los tocase, pusiese sus manos sobre ellos, orase por ellos, los primeros que impidieron que esto se llevara a cabo fueron los discípulos. Y dice que los discípulos les reñían y Jesús les dijo, dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y dice el relato de este evangelio que habiendo puesto sobre ellos las manos, se partió de allí. Cristo dice, déjenlos. También me interesan. Nosotros debemos proteger a los niños y de hecho decía yo que ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es recibirlos. No podemos en la iglesia, en la comunidad cristiana, cerrar los espacios para niños. No podemos nosotros tomarnos atribuciones de decir, es que no es miembro de la iglesia el papá ni la mamá, pero traen a su niño. A ver, ¿qué hacemos? ¿Lo recibimos? Lo traen para que se haga una oración. ¿Tenemos que oponernos a eso? Cualquier niño, de verdad, no podemos estorbar. Dice, tú recibe a los niños. Estaríamos haciendo los de los apóstoles. No. Dice el Señor, recíbanlos. Debemos nosotros que ser protectores de los niños. Dice, versículo número 6, no debemos de escandalizarlos o ser tropiezos para ellos. No debemos impedir que los niños vengan al Señor, que vengan a la iglesia. Versículo 6 menciona algo muy importante. Siguiente texto.
Dice, lean conmigo, cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños. A ver, ahí está la parte. Estos pequeños que ¿qué? A ver, no vamos a discutirlo con nadie. Porque es tan claro nuestro castellano, nuestro español, que dice en esta traducción que los niños ¿qué? Creen. Alguna ocasión alguien me compartió de unos niños de aquí de la iglesia que en una predicación se hizo un llamamiento. Y a la hora de hacer el llamamiento y decir, tú crees en Jesús, tú sabes que es el Hijo de Dios, tú sabes que vino a morir por tus pecados, sabes que tú aún siendo pequeño eres un pecador, sabes tú que Jesús murió en tu lugar, sabes que Él te da vida eterna, tú sabes que Él es tu Salvador, ¿quieres recibirlo en tu corazón? Y niños levantaron su mano. Jesús dice en este texto que acabamos de leer, versículo número 6, estos pequeños que creen en mi nombre, respetaremos lo que otros piensen, pero la Biblia dice que los niños creen en Cristo. Y si fuéramos al significado de lo que se trata de la palabra original en griego respecto a niño, está hablando de un pequeñito. ¿Cuántos años les gusta? Porque algunos dicen, no, pues es que el niño era hasta a los 12 años de edad. No, ese ya era un mancebo. Ya no era un niño. Estamos hablando de niños pequeños que creen, que tienen la capacidad de creer en Cristo. Y el Señor dice, y por lo mismo que creen en mí, tú no les seas estorbo, no les sea tropiezo, mucho menos les seas escándalo, ¿sí? Quien diga que los niños no tienen la capacidad de creer o que tienen que tener cierta edad para creer, esto contradice las palabras que acabamos de leer. Ellos son los principales ciudadanos en el reino de Dios y creen, ¿sí? Y el Señor pone una advertencia, dice, cualquiera que escandalice a un niño, cualquiera que guía a un niño a pecado para que le sea tropiezo o escándalo, es mejor que considere la idea del castigo romano de que se le ate una piedra de molino a su cuello y se le aviente al mar. Lo que Cristo está haciendo es proteger a esos pequeños. Después de hablar de su naturaleza, de la capacidad que tienen para creer, de la humildad que ellos poseen en sus corazones, Cristo dice para protegerlos, y cualquiera que escandalice a un pequeño, escandalizarle en el sentido de guiarle a pecado. ¿Por qué? Porque miren, como padres cometemos muchos errores. Pero yo no sé si tú has visto, sin juzgar a nadie, cómo los papás mismos somos los que llevamos a los hijos a que se vayan adaptando a situaciones de pecado para que las vean como algo normal en nuestro tiempo. Los padres les enseñan a los hijos a decir groserías. Dile esto. Eso es estar siendo un tropiezo, estar guiando a un hijo a pecado, en vez de instruirlo. Llevarlos a ciertas convivencias donde ellos van a aprender cosas malas y hacerlo constantemente, ¿sí? Eso es estar guiando a un niño a pecado y eso es estar sirviendo de tropiezo. Cristo dice, para quien haga esto, que considere mejor que se le ate una piedra de molino al cuello. No nos vamos a meter en cuánto pesaba la piedra, pero suficiente para que... Era una sentencia romana, era un castigo romano. ¿Sí? Y pensar en el ahogamiento, pues no es nada bonito. Arrojarle al mar atado con una piedra. Esa era la sentencia. Vean hasta dónde Cristo tiene cuidado de los niños, interés por esos pequeños. Dice, no los puedes escandalizar. Tú recíbelos, obsérvalos, aprende incluso de ellos. Y como les dije hace un momento, cada vez que vemos a un niño, estamos viendo ese aspecto
en su humildad, en su sencillez, a Cristo. Tenemos que mirarlos de esta manera. Y por consiguiente dice más adelante, vamos a otro versículo de la Biblia, por favor, dice, versículo 10, dice, no los tengas en poco. No tengas en poco alguno de estos pequeños. Ya vimos porque creen en Cristo, porque son llamados, porque tienen un lugar en el corazón de Dios, porque esos niños son representantes de Cristo. Por lo que hemos mencionado, dice, tú no los puedes tener en poco. Y dice el versículo 10, quiero explicarlo porque a veces cuando leemos podríamos entender que cada niño tiene un ángel de la guarda, según algunos piensan. Versículo 10 dice, mira, no los tengas en poco alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Cuidado, no es el ángel de la guarda del niño. Lo que está diciendo el Evangelio es, los ángeles de Dios, que ven siempre la faz de Dios, están al cuidado de esos niños, por si fuera poco. No es que cada niño tenga su ángel de la guarda, esto no tiene sustento bíblico. Lean con calma. Dice, porque os digo que sus ángeles, está refiriéndose a los ángeles de Dios, que ven siempre la faz del Padre que está en los cielos. Sí hay ángeles. Si nos metiéramos en la doctrina, estudiar angelología, que es toda una materia, Hebreos dice que son administradores, que están al servicio de los fieles. Y lo que está diciendo es, no menosprecies a un niño porque tiene el mismo valor. Y así como un ángel, Dios podría mandar un ángel para defender a un adulto, lo mismo haría Dios para defender a un niño. Explico este texto, para no darle paso a la creencia de que los niños tienen un ángel de la guarda. No. Dios se interesa tanto por un niño que los ángeles que ven la faz del Padre están listos, según lo que dice Hebreos, servidores para cada uno de los creyentes. Por eso leímos versículo 6, los niños creen y Dios metería las manos para defender tanto a un adulto como a defender a un niño. Y ahí está el cuidado de Dios. Este pasaje habla del amor, del cuidado que Dios tiene para con los niños, dándole respuesta a los apóstoles. ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Cuando tú te comportes como un niño, cuando tú seas como uno de estos niños, ve todo lo que Dios hace por ellos y Dios lo haría por ti. ¿Te interesa una asignación en el reino de Dios? La asignación prioritaria la tienen los niños. Así que, querida iglesia, hoy que nosotros celebramos a nuestros niños, ninguno, por favor, ninguno de los niños tiene mayor prioridad. Tenemos que amarles, recibirlos, protegerlos, guiarlos, instruirlos a cada uno de ellos. Nunca hagamos acepción de un pequeño, de verdad, ni en el trato, ni en la instrucción, ni en el recibimiento. No podemos clasificar y decir, es que estos son los niños de la iglesia y estos son los niños de las otras familias. No, por favor. Después de lo explicado, no. Cada niño, quien sea, cuando alguien venga, puede orar por mi hijo, pásale. Bienvenido este niño. Cristo nos enseña a recibirlos, amarlos, protegerlos, entendiendo que no son una propiedad, son individuos. Y vean cuánto hace Dios por ellos y que lo mismo nosotros tendríamos que hacer en atender a cada uno de estos pequeñitos. Que Dios nos dé esa sabiduría, ese entendimiento de verdad para comportarnos de esta manera, porque Cristo es lo que hizo y es lo que quiere que hagamos con cada uno de estos pequeñitos. Y a nuestros niños, pues que Dios los bendiga grandemente, no solamente hoy o en esta fecha por ser Día del Niño, sino tenemos que amar siempre a cada uno de estos pequeñitos. Que Dios nos bendiga, nos guíe y nos ayude en todo esto, para gloria del nombre de nuestro Dios. Amén.